Una vez leí una frase que decía: todo significado es obra de uno mismo, de Virginia Satir. Y de eso es de lo que vengo a hablaros hoy. En realidad, lo que quiere decir esta frase es que todas las cosas que nos pasan en nuestra vida tienen un trasfondo detrás y que, dependiendo del sentido o del significado que nosotros le queramos otorgar, y también del punto de nuestra vida en el que estemos y de todas las circunstancias que hayamos vivido y de todo lo que hayamos conocido hasta el momento, lo vamos a interpretar de una forma o de otra. Y por tanto, dependiendo del significado que tú le quieras dar, en tu vida también va a tener un impacto u otro. Porque la moraleja viene disfrazada de diferente maestro, o de diferente persona, de diferente situación, pero en realidad viene a enseñarnos exactamente lo mismo. Y hasta que no lo aprendes, sigue apareciendo en tu vida. Eso es así. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que todos conocemos, que seguro que se te viene a la mente a alguien, y a mí se me viene a la mente la típica chica que está con un chico que la trata mal y que de repente lo dejan, y al dejarlo ella piensa: ¡buah! Pues a partir de ahora voy a ser una cabrona con los tíos, y es que voy a ser yo la que lleve las riendas y le voy a tratar mal y no voy a dejar que nadie más me pisotee. Y de repente vuelve a estar con otra persona o con otro chico y el chico sigue tratándole igual de mal que el anterior. Pues en realidad lo que está pasando aquí es que tenía que aprender a identificar otro tipo de personas, aprender a relacionarse con otro tipo de gente y de esa manera que no tener relaciones tan tóxicas y sobre todo empezar a cambiar ella por dentro, porque hasta que ella no hubiese cambiado, se hubiese transformado, es imposible atraer personas así a su vida, ¿no? También se me viene a la mente el caso de una persona que lleva un montón de años trabajando en un sitio, en un puesto fijo, y que aunque no sea del todo feliz, pues él piensa que tiene que seguir en ese puesto porque le da muchos beneficios, tiene una vida súper tranquila en su zona de confort y decide que quiere seguir en ese puesto de trabajo. De repente, de un día para otro, le echan y tiene que empezar a buscar otras opciones. Y de repente entra en otro trabajo que supuestamente también es muy parecido al anterior y en el que va a estar muy a gusto, en el que se le trata muy bien, y de repente de la noche a la mañana otra vez le vuelven a echar, por motivos como improcedentes, él no se lo esperaba, ¿no? Vale, pues a lo mejor lo que la vida le estaba enseñando es que tenía que empezar a emprender y a seguir su sueño, ¿no? O sea, como que había una enseñanza mucho más profunda de lo que él se podría haber imaginado antes y que tenía que empezar a aplicarla. Pero al seguir pensando de la misma forma que pensaba antes, le era imposible aprender ese sentido o ese significado en esta enseñanza. Y es por eso que llevo un montón de tiempo dándole vueltas a esto. O sea, la gente lo que quiere realmente es sentido, saber por qué le han ocurrido las cosas que le han pasado, saber de dónde viene, hacia dónde va, cuál es el propósito de su vida. La gente paga por sentido. Nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestras creencias en realidad son las que nos van guiando todo el rato. Entonces, yo por ejemplo, recuerdo que fui muy consciente de que todo lo que yo pensase es lo que realmente era cuando una vez de pequeña, tenía pues a lo mejor 13 o 14 años, y lo estaba pasando muy mal porque yo me habían paranoiado pensando que había espíritus en mi casa. Entonces, yo busqué refugio en mi madre, en este caso, y le pregunté que si ella pensaba que había espíritus en casa. Pues esperando una respuesta de: pues no, hija, no hay espíritus en casa, o sea, no te preocupes porque no hay. Y recuerdo que lo que me dijo fue: si tú crees que los hay, los habrá. Entonces, Dios, ahí me di cuenta de que todo lo que yo pensase es lo que iba a ser. Y que si yo seguía con miedo, esto se iba a seguir retroalimentando y yo iba a seguir teniendo miedo y los espíritus iban a seguir en mi casa, en caso de que existiesen, ¿no? Y ahí me di cuenta de que tenemos una responsabilidad respecto a nuestras creencias que es brutal. O sea, lo que tú creas que está pasando es realmente lo que está pasando. Entonces, tenemos todo el poder para reorientar lo que estemos aprendiendo para empezar a implementarlo en nuestra vida. Vamos, que todas las cosas que te pasen tienen una moraleja detrás y que dependiendo de lo que tú creas o no, será de una manera u otra. Punto. Y yo con el tiempo se lo he agradecido muchísimo a mi madre, porque sinceramente prefiero mil veces pensar que yo tengo todas las herramientas que necesito en mi mano a pensar que necesito de la ayuda de otro para que me diga hacia dónde tengo que ir, qué es lo que está pasando y para que me dé una respuesta inmediata y barata al problema que estoy teniendo o a las circunstancias que hay en ese momento en mi vida. Si lo piensas, siempre lo digo, pero es que somos todos iguales. Y siempre queremos que nos den sentido, pagamos por saber hacia dónde vamos, de dónde venimos, qué somos. Y si nosotros desde pequeños desarrollamos esta capacidad, esto es algo que iremos disminuyendo con el tiempo, el hecho de tener que pagar a otros para que nos digan y que nos redirijan hacia dónde tenemos que ir o qué somos. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo primero, siendo conscientes. Ser consciente para mí es escuchar tus pensamientos, y esto se consigue mediante la meditación. A mí la meditación me ha cambiado la vida, literalmente. Entonces, desde que yo medito, sé más o menos qué pensamientos tengo y qué cosas me estoy diciendo y con lo cual hacia dónde voy. Y eso me permite muchísimo examinarme y mirar hacia adentro.
Otra de las cosas que te recomiendo para que tú reordenes esas circunstancias que te han ocurrido y que sepas darle un sentido y aplicarlo en tu vida de manera que sea útil, es escribir. Entonces, cuando empiezas a escribir en un diario, a lo mejor te parece muy tonto esto, pero cuando empiezas a escribir en un diario te das cuenta de que todo lo que has vivido hace unos años es algo que ahora mismo te ha reconducido a donde estás ahora. Con lo cual, lo que te está pasando ahora, también vas a poder reconducirlo hacia donde quieres estar dentro de unos años. Por ejemplo, imagínate que hace poco has tenido una crisis existencial. Lo que debes hacer en este caso es sentarte, empezar a escribir todas aquellas cosas que te preocupen, las cosas que quieras poner en orden, qué te ha pasado, qué te ha llevado hacia esta situación, y empezar a ver hacia dónde puedes ir con las opciones que tienes y de manera que te beneficie más. Algo que también me ha ayudado muchísimo a mí en mi vida a reordenar este tipo de situaciones es sobre todo culturizarme cada vez más. Cuanto más lees, más aprendes de por qué te están pasando esas cosas y más sentido inteligente sabes otorgarle a las cosas. Entonces, mis consejos para que empieces a redirigir esas situaciones difíciles que has tenido y a darles un sentido inteligente es el primero, que medites y que te conozcas y que te escuches. El siguiente, que escribas todas aquellas cosas que tú creas que te puedan servir en un futuro y que aunque ahora mismo te hagan daño, en un futuro te vayan a servir, y también las beneficiosas, que te estén enseñando otro tipo de cosas y por las que estés agradecido. Y por último, leer, aprender y juntarte con personas que te potencien y que cada vez sientas que creces más a su lado. Así que chicos, esto es todo por hoy. Le podéis mandar a quien queráis para que también se nutra de estos conocimientos, porque joder, no seáis egoístas. Os mando un besazo enorme. ¡Chao!